paso a hacer, yo creo que la más breve semblanza curricular, porque así me lo han pedido, quizás por modestia de mi amigo, el maestro Jorge Islas, quien tiene sin lugar a dudas una extraordinaria y muy rica trayectoria académica como profesional en su vida pública, como servidor público, pero simplemente me pide que lo presente y creo que con mucho orgullo lo dice como maestro constitucionalista en la máxima casa de estudios en UNAM. Cedo el uso de la palabra, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco en primer término al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al señor moderador Agustín Millán Gómez, a la señora comisionada Arely Cano, al presidente Oscar Guerra, Jorge Bustillos y Salvador Guerrero, la generosa invitación para participar y reflexionar con ustedes esta tarde algunos temas sustantivos que tienen que ver en la transparencia y protección de datos en la procuración e impartición de justicia. Saludo con respeto, admiración y mucho agrado a los colegas que el día de hoy participan en esta mesa, a la ministra Olga Sánchez Cordero, al doctor Ruperto Patiño, al licenciado Luis Genaro Vázquez y evidentemente a la licenciada Arely Cano. Antes de empezar, quisiera comentar una anécdota para que sepan y un poco tengamos una sensibilidad de quién nos acompaña el día de hoy en esta mesa en relación con los temas de transparencia y acceso a la información pública. Con la modestia que la reconoce en su ejercicio profesional, pero con la contundencia de sus antecedentes, quisiera recordarles que la ministra Sánchez Cordero, en el caso de Aguas Blancas, es la que imprimió y acuñó el término la búsqueda de la verdad objetiva de los hechos, que desde entonces a la fecha se constituyó como la referencia más importante que dio el punto de quiebre en la interpretación previa que tenía la Corte cuando observaba el derecho a la información será garantizado por el Estado como una prerrogativa de partidos políticos. En algún momento con sus colegas de manera colegiada resolvieron darle un nuevo curso a la interpretación del artículo 6º constitucional, pero quien acuña este término y que de ahí se derivaron otras acciones institucionales y legislativas que hoy nos permiten tener un nuevo marco y que hoy nos permiten estar en esta tarde hablando de nuevas perspectivas, sin duda alguna es a la ministra Sánchez Cordero. También quisiera recordar que cuando apenas y se impulsa el tema de la legislación, desde el Poder Judicial quien abre las puertas, la primera puerta que yo visité en la Corte para hablar de estos temas fue la ministra Sánchez Cordero, de tal manera que es un privilegio, ministra, acompañarla el día de hoy en estos temas. Bueno, pues tenemos dentro de los objetivos del seminario uno que me llamó mucho la atención y que me generó una enorme reflexión y oportunidad para intercambiar experiencias y generar algunas reflexiones sobre las relaciones que podrían generar confianza en la función gubernamental y los ciudadanos a través del fortalecimiento del sistema legal y de las instituciones que se derivan de la transparencia y el acceso a la información pública. A mí me gustaría referir mi plática del día de hoy a algo que se habla mucho, se entiende poco, y cuando se entiende poco a veces se genera una confusión en el discurso. Probablemente mi aproximación del día de hoy no sea absolutamente normativa, pero sí tiene que ver con el ejercicio de derechos que hace un momento nos manifestaba la ministra Sánchez Cordero y tiene que ver con el empoderamiento ciudadano. No hay posibilidad para el ejercicio pleno, no obstante que ya esté garantizado por la propia Constitución y las leyes secundarias que se deriven, del ejercicio pleno de derechos ciudadanos o de derechos humanos, si no hay una precondición que nos permita el ejercicio de estos derechos, que es el derecho a la información. De tal manera que este es un instrumento fundamental para que el ciudadano esté íntimamente vinculado con su autoridad y en este caso de manera muy particular con la Procuración de Justicia. Para este efecto, y como estamos en un foro al que nos ha convocado el Instituto de Transparencia e Información del Distrito Federal, me voy a referir al caso de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México tenemos hoy una nueva ley,
creada en buena medida por el impulso de las diversas fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero también por las aproximaciones y sugerencias que emergen del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En esta nueva ley hay un nuevo modelo y también hay un reconocimiento con la mayor amplitud de derechos en el menú de opciones que tiene el ciudadano para ejercer su legítima libertad para acceder a diversa información que tienen los entes o los sujetos obligados. Pero también incorporan un nuevo catálogo de protección a lo que se llama habeas data o derechos de razón personal. Y esto me parece que es muy importante porque genera un equilibrio que es fundamental para una democracia. Si bien es cierto que la cosa pública tiene que ser pública y materializada y garantizada normativamente a través de diversos instrumentos, derechos, procedimientos e instituciones, también mucha de la información que se genera por su propia naturaleza, como lo comentaba la señora ministra hace un momento, por razón de interés nacional o internacional, por razón de interés social o por razón irrestricto del derecho a la intimidad, del derecho a la más absoluta discreción del que goza una persona en el Estado y frente a la sociedad, también una democracia debe de velar y equilibrar adecuadamente esos derechos, lo que se conoce en la doctrina como los derechos de habeas data o los derechos de protección a los datos personales. En ese sentido, la Procuraduría del Distrito Federal desprende diversas disposiciones que la propia Ley de Transparencia del Distrito Federal le obliga y le mandata para observar. Si nosotros hacemos un rápido análisis de estas disposiciones, independientemente de las que son de oficio que conocemos, que son las que también se identifican como de transparencia obligada, le mandata que tenga que revelar y poner a disposición del público información que está relacionada básicamente con indicadores de gestión. Aunado a esto, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en su propia ley y en su propio reglamento, ha establecido como principios, lo cual es creo que bastante importante, porque hay una convicción y una razón de orientación normativa institucional por transparentar la mayor parte de su ejercicio, responsabilidades y funciones para poder liberar esta información a favor del gobernado. Esto me parece que es muy relevante porque complementa lo que la ley establece en la materia y al efecto ha profundizado estos temas aplicando no solamente normatividad, sino políticas públicas en las que podemos encontrar algunos elementos adicionales de transparencia. Algunos de estos son los que han llamado el Ministerio Público Transparente, una figura que está regulada, pero fundamentalmente aplicada a través de políticas públicas, en donde el gobernado puede hacer una búsqueda vía remota de las personas que presumiblemente han sido detenidas en una de las agencias del Ministerio Público y que el Ministerio Público inmediatamente pone a disposición de quien solicite esta información el contenido de si hay o no una persona que está sujeta a un procedimiento de procuración de justicia. También han incorporado un mecanismo llamado Sistema Informático Ministerio Público Virtual, que básicamente a través del cual se pueden realizar denuncias vía remota y darle seguimiento a las averiguaciones previas que se dan a través del Internet. Esto nos lleva a pensar que tenemos en el caso del Distrito Federal una normatividad, una institucionalidad y políticas públicas reguladas a través de diversos instrumentos, básicamente su ley orgánica y el reglamento, que ha permitido que el gobernado tenga mayor acceso a la información y, en consecuencia, mayor control sobre lo que denuncia, el tiempo que se lleva a cabo en desahogarse la denuncia y la implementación o cumplimiento de estas denuncias. El aspecto, en este sentido, podríamos decir que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tiene una buena evaluación y es identificada como un sujeto obligado en el ámbito local, según cifras del InfoDF, como que tiene un cabal cumplimiento de esas obligaciones. Esto es muy bueno porque genera incentivos para que el ciudadano tenga más confianza de acercarse a estas instancias de autoridad y pueda denunciar y pueda solicitar la protección de la justicia en este ámbito. No obstante lo anterior, también hemos detectado que en el caso de la Procuraduría, en donde ha tenido algún tipo de observaciones señaladas por el propio InfoDF, es en el rechazo o la negación de acceso a la información.
Como recordamos, la ley y la estructura del modelo está creado para que haya información que sea de oficio y la información a petición de parte. En este sentido, ha tenido observaciones en donde ha rechazado bajo ciertas circunstancias el otorgamiento de la información en razón de que hay, por la información, lo sensible de la información se tiene que negar. No obstante lo anterior, sería deseable que se establecieran criterios en donde, bajo el principio de máxima publicidad, se pudiera poner a disposición del público toda la información que ha dejado de tener vigencia. Y aquí estamos hablando de las averiguaciones previas, concluidas o terminadas. Claro está que hay algún tipo de averiguación previa que se pone en una especie de momento en el que no se ha concluido el proceso, y al no concluirse o estar en un aspecto de sub iudice, la información no puede ser revelada. Bajo este esquema podríamos decir que la Procuraduría General de Justicia y sus mecanismos de transparencia y acceso a la información han sido bastante benéficos en favor del gobernado. Si nosotros hacemos una correlación de cómo ha funcionado frente a la Procuraduría General de la República en el rubro concreto de transparencia y acceso a la información pública, también volvemos a ver a una Procuraduría de Justicia en el Distrito Federal pues bastante favorable en cuanto a sus cifras. Por lejos tiene un índice en porcentaje en donde otorga mucho más información, en donde le recurren mucho menos las negaciones de la información, y cuando ha habido observación del InfoDF ha cubierto, al menos en la última estadística, el 100% de sus observaciones. Esto es un gran avance. Me parece que también otro punto relevante para ubicar el papel que ha jugado la Procuraduría como representante social para aspectos de procuración de justicia tiene que ver en su comparación con otros modelos en el ámbito internacional. En este sentido, si hacemos una correlación, a mí me parece que es un modelo atractivo el que tiene el District Attorney de Nueva York. Vemos que tiene figuras similares. Ahora, aquí los incentivos cambian porque el procurador del Estado de Nueva York no es designado por un gobernador o un jefe de gobierno, sino es electo a través de elecciones por la vía del voto popular, y él, por supuesto, que tiene que tener, esta oficina, los mayores incentivos de transparencia para ser reelegido, como es el caso de la figura que funciona en Estados Unidos. No obstante lo anterior, lo que sí quiero correlacionar es que la figura de la Procuraduría, en el caso del Distrito Federal, ha incorporado figuras de derecho comparado que han dado extraordinario resultado para acercar al gobernado frente a sus autoridades en la lucha contra la inseguridad y en la solicitud de acceso a la justicia en materia penal. Hay, por supuesto, retos por delante. Uno de ellos es la protección de datos personales. No obstante que tenemos legislado, creo que de la mejor manera, o es una de las leyes que yo identificaría como ley modelo, la legislación de protección de datos personales en el Distrito Federal, vemos que la Procuraduría, al menos no he detectado y no logré ubicar, una serie de protocolos que se deberían de desdoblar de la propia ley como acuerdos o lineamientos de operación que le dieran mucho mayor seguridad jurídica al gobernado frente a estos temas. Me parece que esa es una asignatura pendiente que podría fortalecer el equilibrio de los mecanismos de acceso a la información y la protección de datos personales. En este sentido, la democracia se fortalece cuando hay transparencia y cuando hay acceso a la información pública, pero tendríamos una democracia empobrecida y una democracia debilitada si no tenemos los mejores mecanismos, y esto lo podemos identificar de la mejor manera cuando vemos las mejores prácticas de derecho comparado en materia o en el rubro de protección de datos personales. Me parece que esta es una tarea y una asignatura que, si bien es cierto, han considerado en su normatividad y en su institucionalidad en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal tener esto en consideración derivado de las leyes, el establecimiento de protocolos, y esto tiene que ver más que con normas, con aspectos de orden técnico sobre el resguardo de esta información a través de mecanismos que son digitalizados y de mecanismos que están establecidos y resguardados a través de nuevas tecnologías. Si estos mecanismos le pudieran dar al gobernado y a la institucionalidad que tiene con esta obligación de protección de datos personales nuevos elementos para resguardar esta información, creo que tendríamos un equilibrio que permitiría pensar en una circunstancia de mucho mayor optimismo a favor de la protección de estos datos. Me parece que en el momento en que tengamos
un equilibrio adecuado en este instrumento para la protección de datos personales con transparencia y acceso a la información, vamos a tener incentivos que van a alentar una mucho mayor confianza del ciudadano frente a la autoridad jurisdiccional en el caso de impartición de justicia y de procuración de justicia cuando son asuntos que son para denunciar. El proyecto de establecer nuevos mecanismos que permitan asegurar esta confianza pasan, en mi entender, por dos aspectos fundamentales. Uno es la evaluación institucional y el otro es la rendición de cuentas. En la medida en que esta información tenga capacidad de ser cerciorada y corregida y verificada, la institucional, en esa medida el ciudadano tendrá más capacidad de hacer valoración de si están cumpliendo adecuadamente, no solamente en la cantidad de la información que liberan, sino en la calidad del contenido de esta información. El ciudadano toma decisiones sobre la base de información, no sobre la base de lo que se podría llamar también propaganda. Y aquí tiene que ver con la calidad de la información que se genera y que está a disponibilidad del público. Para ello se tienen que generar nuevos mecanismos que nos permitan a los ciudadanos tener capacidad de hacer una verificación y eventualmente señalar la corrección de datos que no tengan la precisión de la información para que tengamos esta capacidad de hacer evaluación y una solicitud de rendición de cuentas. Concluyo comentando que uno de los aspectos fundamentales y más sensibles del ciudadano ordinario frente a la autoridad es el que tiene que ver con la seguridad pública. La seguridad pública sobre la protección de su patrimonio, la defensa de su integridad personal, la capacidad de proteger a los menores y a la familia. La Procuración de Justicia es el instrumento, el medio que permite resarcir e iniciar los procedimientos que garanticen la protección de un Estado de Derecho a favor de los derechos de los gobernados cuando estos han sido lastimados. Si no tenemos los medios que nos permitan hacer eficaz la transparencia de cómo está funcionando la Procuraduría, no vamos a tener los mejores elementos para poder solicitar esta información y solicitar a cuentas a quienes en nuestro nombre y con nuestro dinero hacen este tipo de gestiones y están facultados para representar en el interés social y en el interés público la defensa de nuestros derechos en estas materias. De tal manera que con una buena legislación, como hoy la tiene el Distrito Federal, con una buena institucionalidad, como hoy sucede a través de los procedimientos que tienen para implementar, solo faltaría, pienso yo, un gran reto adicional: socializar con la mayor amplitud posible los beneficios y la garantía de proteger estos derechos para que el gobernado pueda volver a pensar que su autoridad actúa no solamente con la mejor intención, sino con el mejor sentido de orientación para beneficiar la protección de estos derechos que son elemento y esencia de un Estado de Derecho. Muchas gracias.